Bienvenidos todos los que están conectados ahorita aquí en la sesión en Teams y también los que nos pueden estar siguiendo en Facebook, en el live. Pues un gusto tenerlos aquí para esta charla y pues vamos a comenzar. Me presento y ahorita les presento a quien nos acompaña. Mi nombre es Jesús Adame. Soy el responsable de museografía aquí en mi Museo Universitario de La Salle y como les mencionaba, pues el día de hoy vamos a hablar sobre Ramón Valdiosera y su aporte en particular con la moda. Por lo tanto, le cedo la palabra a Raimundo Valderas para que también él aproveche para presentarse y les platique un poquito más sobre el tema. Hola, gracias Jesús por la invitación. Sí, en efecto, yo soy Raimundo Valderas, soy representante del maestro Ramón Valdiosera y trabajo directamente con la Fundación Ramón Valdiosera en la Ciudad de México. Y bueno, parte de este pequeño ciclo de charlas que hicimos es como para que se pudiera promover y difundir la obra del maestro, que la verdad es que la vez pasada los que pudieron asistir se dieron cuenta de que el maestro Valdiosera era un artista muy multifacético y realmente su obra y su aporte a la cultura mexicana ha trascendido mucho tiempo. Entonces, bueno, ahorita concretamente vamos a retomar lo que se quedó pendiente la vez pasada, que es hablar sobre la moda mexicana y el rosa mexicano, el aporte que hubo directamente y cómo ha trascendido hasta nuestros días. E igual a recordarles, sobre todo a los que están aquí ahorita conectados, que en cualquier momento pueden escribirnos sus preguntas y sus dudas para ir profundizando en el tema y que también les abone, porque como vimos en la primera charla, que de hecho está en nuestro canal de YouTube y quedó en Facebook, Ramón fue un personaje multifacético, absolutamente desde muy joven hasta sus últimos días de vida estuvo muy activo, incursionó en muchas áreas, caricaturismo, la moda, el arte, etcétera. Pero por lo cual es muy reconocido y lo que nos interesa resaltar el día de hoy es precisamente la parte de moda y del rosa mexicano. Entonces, pues de nuevo te cedo la palabra para entrar en materia y de nuevo muchas gracias por la atención y los que están conectados en este momento, en esta tarde. Gracias. ¿Ya se ve la presentación? Listo, Ray, ya le estamos viendo. Listo. Bueno, voy a recapitular brevemente parte de la presentación en lo que hablamos la charla anterior, no todo obviamente, porque como comentaba, lo que nos interesa directamente es la parte de moda, ¿no? Y su aporte a través del rosa mexicano. Entonces voy a empezar con esta frase de él, que dice, la moda mueve vigorosamente la conciencia, pero también es la personalidad exterior de una época y el espejo de la cultura. En este contexto, para mí, el rosa mexicano representa más que un color, es un emblema de las raíces sentimentales y creativas de nuestra nación. Es así como describe Ramón Valdiosera el color rosa mexicano. Pero todo esto tiene una historia y un porqué. El contexto en el que Ramón Valdiosera nace es el periodo revolucionario y le toca trabajar directamente en un periodo postrevolucionario, donde estaba muy fuerte la búsqueda de la identidad mexicana. A esta parte de la presentación vamos a empezarla un poco diferente. La vamos a empezar con un momento muy controversial para la moda mexicana realmente, y que sería el punto de partida del trabajo de Ramón Valdiosera. Cuando Ramón Valdiosera, durante los años 40, estaba ya trabajando directamente con lo que era la moda mexicana o la idea que tenía de moda mexicana, habían tres personajes que eran los que decidían qué y cómo era la moda en México. Uno de ellos era obviamente Ramón Valdiosera, el otro era Henry de Chatillon
Henry de Chatillon era un sombrerista que trabajaba con la Socialité mexicana y él era de origen francés e inglés y tenía ya bastante tiempo trabajando y viviendo en México. Por otro lado, estaba Armando Valdés Peza. Armando tenía la oportunidad, bueno, no tenía, más bien, él trabajaba directamente con las estrellas del cine mexicano, principalmente con María Félix. Era vestuarista de muchas de sus películas y de grandes otros proyectos. Inclusive Armando Valdés Peza trabajó en algunos proyectos de cine de la mano de Ramón Valdiosera. Pero bueno, estos tres personajes en particular, un día fueron invitados a un programa de la XCW que se llamaba Lunas Verdes. Este programa de la XCW era producido por Álvaro Gálvez y Fuentes, y en ese particular programa de radio, la intención era sobre si existía o no la moda mexicana. Para este momento les digo que lo que se venía trabajando de moda mexicana por parte de Valdiosera eran sobre sus aportes en investigación y lo que había documentado en sus viajes. En este programa fue invitado Pedro de Lilé, un locutor muy prestigioso de ese momento, y la periodista Rosario Sansores. A esta mesa de debate obviamente estaba Henry de Chatillon, Armando Valdés Peza y Ramón Valdiosera. La pregunta se hizo, ¿no? Si existía la moda mexicana. Cada uno fue respondiendo. Por su parte, Henry de Chatillon dijo que no, que era imposible que hubiera moda mexicana, que la mujer mexicana tenía demasiada nalga y no tenía un estilo refinado. Y de por sí la cultura mexicana no estaba asimilada, no asimilaba la elegancia, ¿no? No era como parte de ellos. Por su parte, Armando Valdés Peza decía que no había una tradición textil, que difícilmente en México podía existir la moda mexicana, que a lo mejor era voltear a ver los cánones griegos. Y aquí Ramón Valdiosera, pues muy molesto, les contestó que realmente no se habían dado cuenta de todo lo que había, toda la cultura, toda la tradición en México sobre el arte textil, sobre los trabajos a mano, todo este enriquecimiento que tiene la cultura mexicana no lo habían percibido y que por eso pensaban de esa manera. Como les comentaba, Ramón Valdiosera estuvo inmerso en lo que fue la época posrevolucionaria. Aquí aparece una figura muy importante que influye en su forma de pensar, que es José Vasconcelos. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública que fue nombrado por el presidente Álvaro Obregón. Él tenía la tarea de generar un proyecto de cultura, de educación para la nación mexicana, pero que en este se vieran envueltos todos los habitantes y que pudieran sentirse identificados con esta nueva forma de ver a la cultura, ¿no? Para esto, las ideas de Vasconcelos era generar un nacionalismo a través de las raíces de México, a través de sus tradiciones. Lo logra plasmar en sus ideales y estos se ven reflejados en la cultura, en el arte. Principalmente, obviamente, lo vimos en el muralismo mexicano, porque fundó una escuela de muralistas. Entonces, gran parte de la arquitectura de los edificios gubernamentales están adornados con esta ideología, ¿no? Y podemos ver que dentro de los principales estaba Diego Rivera, Siqueiros o Gorman, ¿no? Que tenían esta corriente de decorar los edificios de una manera nacionalista donde la gente pudiera identificarse directamente. Obviamente bajo esta ideología, pues tenemos a los artistas, a varios artistas, ¿no? Tenemos, bueno, lo que les decía, a Diego Rivera. En diseño tenemos a Clara Porcet. El caso particular de Clara Porcet es que ella no es mexicana, es una cubana que llega, pero también es influida por esta corriente nacionalista y empieza a producir mobiliario con esta idea, ¿no? De hecho, Clara Porcet es reconocida como la pionera del diseño industrial en México. Tenemos a José Clemente Orozco, también un muralista muy importante, Miguel Covarrubias, que también se dedica al arte, a la pintura. Tenemos otro extranjero que también llega a adentrarse a esta corriente,
que es William Spradlin. Él lo hace a través de la platería, donde empieza a retomar toda esta ideología, esta iconografía del México prehispánico y a plasmarla con una idea más contemporánea, más moderna. Él también es un estadounidense que llega a Tasco y ayuda a que se empiece a propiciar la economía en Tasco a través de la platería. Ahí en esto que mencionas, Ray, y es importante que los que están atentos a esta charla visualicen que la cultura se construye a través de todo lo que nos rodea. Y entonces el gobierno o nuestro país está transitando por un proceso de cambio, de reconstrucción, y entonces ellos mismos necesitan reestructurar como tal estos elementos que podríamos mencionar que nos hacen ser México. Y entonces, muchos de nosotros seguramente tenemos identificados a algunos muy representativos, como los que ya mencionó Ray, que indagaron o incursionaron en el arte, en el muralismo, mencionó la parte del diseño, la arquitectura, por ahí la música y la gastronomía, pero reafirmando lo que nos está mencionando él, visualicen qué importante es el hecho de que hubiera existido esta primera entrevista y que al cuestionar si existe un referente de la moda o moda mexicana, digan que no, pensando que somos un país muy rico en tradiciones, pero que tal vez en ese proceso de cambio se perdió parte de esas raíces. Y entonces lo que nos menciona ahorita Ray es eso. O sea, Ramón está muy atento y tiene muy arraigado que el país es muy complejo. Entonces, independientemente de todos los personajes que pueden abonar para esta construcción de identidad, pues también la moda juega un papel importante. Gracias, Ray. Y bueno, obviamente Luis Barragán, ¿no? Con su casa, que también ya la tenemos como muy familiarizada, ¿no? Su trabajo de arquitectura y el colorido que trabaja. Entonces, bueno, ¿dónde se ubica Ramón Valdosera? Él aparece realmente en una área donde nadie la había trabajado, donde estaba un poco olvidada, donde les decía que la idea postrevolucionaria del nacionalismo vasconcelista, él tenía más o menos, sabía como para dónde y qué era lo que tenía que atacar, pero bueno, tuvo que trabajarlo directamente. Afortunadamente, también obviamente por la época y el momento en el que estuvo, tuvo una convivencia directa con todos esos grandes artistas, ¿no? Trabajó proyectos con ellos, coincidió en eventos, con algunos hasta intercambiaba cartas, y todo esto fue influyendo directamente para poder generar esta idea de identidad nacional. Brevemente les recuerdo que Ramón Valdosera es de Veracruz, del municipio de Zulama, al norte del estado de Veracruz, y él llegó muy chico a la Ciudad de México y se incursionó directamente a la historieta, a la caricatura, ¿no? Trabajó varios proyectos, como las primeras revistas de historietas en México, ¿no? Que alcanzaban tirajes de 500,000 o 600,000 ejemplares diarios. Pero todo eso llegó un punto de que lo asfixió demasiado. Entonces, estaba teniendo mucho éxito, estaba ganando mucho, pero no estaba disfrutando realmente lo que era su vida y lo que estaba ganando. Entonces, él decide, durante los años 40, principios de los 40 y mediados de los 40, incursionar viajes. Esos viajes son los que le van a permitir adentrarse directamente a los pueblos, a la cultura, a las zonas prehispánicas que todavía en algunos momentos, bueno, porque estamos hablando a principios del siglo XX, no estaban todavía formalmente reconstruidos o no había realmente un apoyo gubernamental para poder rescatar todo esto, ¿no? Entonces Ramón Valdosera retrata todo esto y empieza a hacer diferentes apuntes a través de todo lo que va viendo y tiene una convivencia tan directa que llega a dormir en casa de algunos lugareños, llega a comer directamente con ellos y empieza a plasmar todo esto en apuntes, ¿no? La forma, las tradiciones, y es de esta manera como se va dando cuenta que hay un vacío en la indumentaria y en la moda propiamente. Años después, para 1949, se vuelve a retomar esto y vuelve a ser mucho más escandaloso, ¿no? Habían pasado 3 años de ese programa de radio que había sido un poco controversial y lo vuelve a retomar otra revista que se llama Nosotros, donde otra vez vuelve a poner a Ramón Valdosera en el ojo del huracán. Y él sigue férreo con esto, ¿no? Con decir,
hay una moda mexicana y tenemos que trabajarla. Empieza entonces, él dice, bueno, nadie se quiere sumar a este movimiento, pues yo voy a demostrar qué es y cómo es lo que pienso que debe de ser un movimiento de moda mexicana. Ya llevaba algunos años trabajando directamente con algunas prendas, pero en forma empieza a montar un taller. En este taller empieza él mismo a pintar sus propios textiles y empieza a trabajar con diferentes grupos étnicos. Obviamente para este momento que estamos hablando de los 50, la figura preponderante a nivel mundial era el New Look de Christian Dior. También tuvo de alguna manera una influencia, no nada más en él, sino en muchos modistas a nivel nacional, en muchos diseñadores a nivel internacional, que empezaron a retomar todo este tipo de siluetas, ¿no? Había cambiado una forma de ver, obviamente se contraponía directamente a lo que Chanel decía, que ella buscaba unas siluetas más sueltas, pero bueno, la figura de Christian Dior cambió un poco, bueno, no cambió un poco, cambió bastante el paradigma de percibir la moda. En 1948, Ramón Valdiossera, en un desfile que estaba preparando en Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca, en la hacienda de Cortés, coincide con el presidente Miguel Alemán. Miguel Alemán, cuando fue presidente, tenía la idea de cambiar la imagen que había de México, que hubiera un crecimiento turístico. Realmente hubo un gran crecimiento en el turismo, aparece Acapulco realmente en el mapa internacional y la industria empieza a crecer también. Miguel Alemán para este momento ya había conocido a Ramón Valdiossera antes cuando había sido gobernador del estado de Veracruz. Entonces ya en algún momento habían coincidido. En este momento, para cuando él lo ve, Valdiossera aprovecha para mostrarle todas las piezas que estaba preparando y diseñando para un desfile que estaba haciendo en la hacienda de Cortés y le platica cómo está el movimiento de moda mexicana. Obviamente Miguel Alemán se queda con esa idea y un año después lo invitaría a un desfile. Ramón Valdiossera también crea el Museo de la Moda Mexicana. Este museo estuvo a finales de los 50 y principios de los 60 funcionando. Desafortunadamente dejó de existir, pero todo el acervo se encuentra dentro de la fundación, buscando que en algún momento pueda salir a la luz. Pero bueno, la función de este museo era enseñar a la gente las piezas que él había encontrado en sus viajes, pero también era reinterpretarlas. Nosotros cuando vemos las figuras prehispánicas, a veces como que no entendemos muy bien la forma en la que estaban vestidas o las características que tenían. Lo que hizo Ramón Valdiossera con estas figuras que fue encontrando fue hacer una reinterpretación de cómo deberían de lucir realmente las personas o estas siluetas. Entonces genera unas figuras de barro policromado donde aparecen estas reinterpretaciones, ¿no? Que realmente lo que él buscaba era educar, que la gente pudiera visitar el espacio de una manera más lúdica y aprender a través de las tradiciones y de las costumbres prehispánicas, todo lo que había. Y es así como empieza a generar estas siluetas. Por ejemplo, aquí vemos un corte que él le llama mariposa, que está basado directamente en estas figuras, ¿no? En la indumentaria prehispánica que trascendió en algunos pueblos en algunos casos, en otras se fue perdiendo como la tradición, pero bueno, todo esto era cómo generar unas figuras modernas o contemporáneas. También crea, en los 50, la marca que se llama Maya de México. En esta marca, él presenta a nivel nacional e internacional siluetas y colores y formas que tuvieran esta reminiscencia prehispánica. Es el primero realmente en incorporar bordados y figuras geométricas o prehispánicas a las prendas. Hasta ese momento antes no se había visto nunca. Y esto es lo que llama mucho la atención a nivel nacional e internacional. Ahí, Ray, por ejemplo, me estaban comentando los chavos que están conectados que precisamente en esos viajes y en ese acercamiento con las culturas y con los restos, elementos prehispánicos, pues no solo era lo que podía observar o los vestigios que muchas veces encontró, que por ahí pues también es lo que nos mencionaba, sino que también tiene mucho que ver, y regresando a los comentarios, la flora y la fauna que había alrededor,
obviamente las tradiciones, cosmovisiones que son muy importantes, las condiciones climáticas y las materias primas. Entonces, algo que es también de resaltar y que es algo que me enfatizaba mucho Ray cuando estábamos platicando y él, digamos, me estaba presentando al personaje, a Ramón Valdiosera, es que no, digamos que no era un espectador meramente, sino que se involucraba con las personas o con los entornos que visitaba y documentaba. Entonces, absolutamente todo lo que veía, todo lo que le platicaban, todo lo que observaba, si podía, hacía acuarelas como una que ya nos mostró, hacía apuntes, hacía bocetos. Hizo un registro muy extenso de todo este tipo de cosas que desafortunadamente hoy en día, si nosotros hiciéramos los mismos recorridos que realizó Ramón, muy probablemente encontraríamos tal vez un 15-20% de lo que él pudo ver, pero el otro 80% tal vez ya se ha perdido por toda esta expansión de la sociedad, del país, del turismo, etcétera. Entonces, él tuvo la oportunidad de conocer un México o ciertas tradiciones o ciertos elementos de las culturas de una manera más íntima, de primera mano, y eso derivó en otras cosas que seguramente nos va a mencionar en un ratito más, Ray. Sí, de hecho, cuando Ramón regresa de sus viajes, lo que hace es tratar de comunicar, ¿no? Entonces organiza exposiciones, organiza conferencias y busca la ayuda del Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, que más tarde va a ser conocido como el Instituto Nacional Indigenista. Obviamente, al presentar como todo este trabajo, ellos acceden y le dan el apoyo para que pueda comunicar esto a través de conferencias. Él presenta su primer desfile en la sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes, obviamente presentando esto, ¿no? Presentando este trabajo de síntesis de una moda netamente mexicana, que buscaba eso, ¿no? Traer estas raíces a un periodo moderno de México. Pero bueno, aquí les voy a empezar a platicar sobre el color rosa. Para antes de 1949, ya algunos artistas trabajaban con una gama de color magenta intenso. Vemos el trabajo de Ernesto García Cabral, que en esta portada de Revista de Revistas, que transmite esta idea o este colorido rosa, ¿no? Como muy particular de México. Miguel Covarrubias también en su obra lo logra plasmar. Y en el caso de Rufino Tamayo, él lo llegó a trabajar, más bien es más conocido Rufino Tamayo por el rojo que trabajaba en las sandías, y al rosa o al magenta que él trabajaba se le conocía como el Tamayo Pink, ¿no? En algún momento Tamayo llegó a decir que estaba harto de que en los hoteles le llevaran sandías, porque siempre donde llegaba como parte de su obra, la gente luego piensa de que disfrutaba mucho eso. Digo, sí, él lo pintaba, pero bueno, no necesariamente era eh, tenía que ser como recibido de esa manera. Y en algún momento también él empieza como a cambiar la visión sobre el rosa y empieza a trabajar sobre otra gama de colores. Entonces, en 1949, eh, llega una invitación del gobierno mexicano a Ramón Valdiosera. El presidente Miguel Alemán, después de haber visto lo que había hecho de su trabajo de moda, lo invita a la primera semana de Nueva York en México. Perdón, de la primera semana de México a Nueva York. En esta semana lo que trataría de hacer era mostrar una modernidad de México a través de la moda, a través del arte, costumbres, tradiciones, para un público muy especializado que generara esta parte turística. Este evento se realizó en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York y fue el día 5 de mayo, coincidió como con esta fiesta eh, estadounidense que donde celebran la batalla de Puebla, donde es como más asimilada hacia una independencia de México. Obviamente que no lo es, pero bueno, ya lo sabemos. Y coincide este día en donde presenta su colección. Un día antes de que presentara esta colección, el cónsul de Nueva York en Estados Unidos le dice que no va a presentar la colección, que no sabía por qué lo habían mandado a Valdiosera y que la gente de aquí no iba a tolerar o permitir ver ese tipo de cosas donde
pues realmente lo que ellos querían presentar era lo de siempre, ¿no? Entonces, según le había dicho que lo que quería que se presentara era lo de siempre, ¿no? Los trajes típicos, la música regional, y pues era lo que a la gente le importaba. Obviamente Ramón Valdosera para ese momento que le está diciendo eso, un día antes del desfile, donde le están pidiendo que se regrese a México, empieza rápidamente a vestir a las modelos y improvisan un desfile para el cónsul. Le empieza a narrar salida por salida de qué se trataba cada look, cada elemento que tenían las prendas. Al terminar ese desfile improvisado, el cónsul se para y le da la mano y le dice: señor Valdosera, mis respetos. Para ustedes, señoritas, felicitaciones. Realmente vamos a demostrarles en Nueva York que en México existe una moda mexicana de calidad y de elegancia. Gracias a ese momento, Valdosera logra presentar su colección, que está arraigada a elementos tradicionales y a un colorido muy particular. Este colorido particular está basado realmente en un concepto que genera Ramón Valdosera. Él decía que el rosa mexicano estaba muy, muy arraigado a nosotros, ¿no? A nuestras tradiciones, a nuestras costumbres, que lo podemos ver en los textiles, en la comida, en la arquitectura, en la naturaleza. Entonces era un color, no, bueno, más bien sí, es un color intrínseco de nosotros. Y él es como presenta este color. Cuando él presenta el color, propiamente todavía no era rosa mexicano. Termina el desfile de esa presentación en Nueva York y se acercan los periodistas. Empiezan a preguntarle sobre los elementos que tienen las prendas y los coloridos. Él empieza a explicar cada color. Entonces, cuando llega al color rosa, él empieza a platicar esto, ¿no? De cómo era un color intrínseco y dónde lo veían. Para este momento, la Socialite Perla Mesta, que es una socialite diplomática muy importante en Estados Unidos, que estaba en ese grupo de periodistas, lo cuestiona y le dice: so, it's a Mexican pink. A lo cual Valdosera le dice: sí, efectivamente, es un rosa mexicano. Basado en esta explicación que había dado, ¿no? Donde era como parte de nuestra cultura y era, ¿no?, parte de lo que veíamos día con día. Obviamente este desfile causó mucha expectativa en la prensa extranjera, en el New York Times. Virginia Pope, que era una editora de moda del New York Times muy importante, describe a la colección como vibrante e inusual, a las que comúnmente se presentaban en el hotel, y capturó a la perfección el espíritu mexicano. Aquí, como paréntesis y también para que terminen de darse una idea, identifiquen que por lo menos en Estados Unidos y también en otros países del mundo, no necesariamente estos colores o las formas que estaba proponiendo estaban presentes. Entonces, el hecho de llegar con este estilo que Ramón está reinterpretando y trasladando a través de la vestimenta, pues es algo a lo cual no se habían enfrentado los ojos de las personas, digamos, de la élite de la moda, en particular en Estados Unidos, porque pues también sabemos que en general nuestro vecino es un referente para muchas cosas. Entonces el hecho de tener un escaparate allá y aparte presentar algo que sale de la línea que muchos han estado manejando durante mucho tiempo, primero es llamativo, pero no solo se queda en lo llamativo, sino que realmente es una propuesta interesante y de calidad con un fundamento muy valioso, tanto que pues obtienen estas opiniones que nos está mostrando ahorita Ray del New York Times. Sí, así es. Recordemos que en Estados Unidos pues tenían poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, estaban ya iniciando el periodo posguerra, y lo que les decía, ¿no? En Europa ya estaba predominando el estilo del New Look. Entonces, el presentar algo así con estas características, pues no se había visto antes, ¿no? O sea, no habían visto prendas tan coloridas y tan arraigadas a una cultura, ¿no? En particular a la cultura mexicana. Y bueno, estas son algunas de las prendas, ¿no? Lo que les decía era cómo Ramón Valdosera retomaba particularmente esta idea de
de formas geométricas, formas muy, muy prehispánicas, y empieza a incorporar los bordados, que hasta ese momento no se hacía. Casi todo lo que se trataba de hacer era imitando a siluetas europeas o estadounidenses, e inclusive importar el material, ¿no? Ramón Valdosera describía el arte textil como una alta costura mexicana. Gracias a esto tuvo la oportunidad de promover todo su trabajo a nivel mundial y vestir a diferentes celebridades como Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, Dolores del Río, María Félix, y de alguna manera se convirtió como un embajador también de México a través de la indumentaria, ¿no? De la moda. Tuvo la oportunidad de viajar a París, a MoMA. Bueno, esa es una foto que se hizo en el MoMA en Nueva York, un desfile que también se hizo directamente ahí. Gran parte de su trabajo le permitió estar en salones internacionales, compartiendo espacios con Balenciaga, con Christian Dior, con Schiaparelli y diferentes diseñadores del momento, ¿no? Que realmente lo reafirmaban como uno de los diseñadores más importantes a nivel mundial. El hecho de que vistiera a Dolores del Río también le permitió promover de alguna manera el rosa mexicano. Dolores del Río le pide que si puede usar el nombre para generar una fundación a favor de artistas. Entonces, obviamente Valdosera accede y Dolores del Río también crea su fundación Rosa Mexicano, que es de apoyo para artistas retirados. Obviamente ya no existe esa fundación, pero estuvo funcionando varios años. Pero el rosa se plasmó tanto en nuestra cultura que fue ya un referente, una reafirmación de México. Aquí lo vemos en los Juegos Olímpicos de México 68, donde fue un color muy, muy preponderante, donde ya había un significado de identidad y de distinción a nivel mundial, ¿no? El rosa mexicano ya es un colorido que rápidamente se asocia con México. Entonces, esto también se aprovechó, todo el trabajo que se había hecho previamente con Valdosera, promoviendo y abanderando el rosa mexicano, en los Juegos Olímpicos de México 68, se incorporó. Este mismo color lo fue trabajando para diferentes empresas en la parte del medio. Bueno, el diseño que vemos en medio es un uniforme de Mexicana de Aviación que él diseñó. Mexicana de Aviación también incorpora el rosa mexicano y también genera una serie de uniformes para sobrecargo que también fueron muy, muy controversiales porque también ya estaba presentando la minifalda para ese momento. Obviamente ya empezaba a abrirse una liberación más sobre nuevas siluetas y cómo la mujer representaba una modernidad, ¿no? Ya no tan ceñida y ya más suelta. Pero Valdosera siempre presentaba esta idea, ¿no? De estas ideas, estas líneas muy, muy geométricas que remitieran a la idea prehispánica. También él trabajó haciendo carteles con Mexicana de Aviación e hizo esta baraja que se llamaba México en tus manos, que la idea era que la gente que venía de otras partes o iba a otras partes pudiera llevarse una baraja con diferentes ilustraciones donde tuvieran una visión rápida de lo que era México. También, gracias a Mexicana de Aviación, hizo el primer desfile en avión en algunos vuelos nacionales o internacionales. También hacían estos desfiles, ¿no? Mientras la gente estaba esperando, empezaban a salir las modelos. La primera línea del metro, que se inauguró también en el 68, es rosa por ese mismo tono, ese mismo rosa mexicano que ya estaba dotado de esta identidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en Ciudad de México y han visto esta línea o han viajado en esta línea, realmente también es por este color. El taxi de la Ciudad de México, si no lo sabían, también está hecho por el rosa mexicano. Este taxi se incorporó la administración pasada con Gabriel Mancera, con Miguel, no, ¿cómo se llama? Miguel Ángel Miguel Mancera. Ángel Mancera, sí, Miguel Ángel Mancera, perdón. El entonces jefe de la Ciudad de México fue el que incorpora este tipo de taxi, que también fue muy controversial, pero ahí el problema fue que no supieron dar
o transmitir la idea, porque parecía que era un rosa de inclusión, pero realmente en el manual de identidad de la Ciudad de México de ese momento dice específicamente, que, bueno, que aquí les dejé este fragmento, que es el rosa mexicano de Valdosera, que realmente no tiene nada que ver con inclusión, que de repente mucha gente se empezó a quejar de que lo estaban haciendo el gobierno como para que se viera más, más incluyente, pero realmente la idea era tener a los taxis con una identidad nacional, ¿no? Entonces es el rosa mexicano. Aquí También como aprovecho justo ese comentario, Ray, porque precisamente el color y en su teoría y en la práctica, de repente adoptamos los conceptos o lo atribuimos de repente como un género o utilizarlo para ciertos estilos y etcétera. Pero realmente los colores conllevan algo muchísimo más profundo. Y en particular visualicen este contexto 40, 50, 60 y más adelante, donde un color realmente trasciende más allá de sentirse arraigado a un género, sino a algo que va inmerso en toda la población de un país. Entonces se vuelve un símbolo. Y los símbolos al final del día, cuando nos apropiamos de ellos, igual se vuelven trascendentales y les digo, van más allá de esos atributos que pueden ser como muy superficiales, porque son muchísimo más valiosos y están presentes en todos nosotros. Entonces, está padre y por ejemplo, ahorita aprovechando en el paréntesis que nos mencionabas de Mexicana de Aviación, pues también les preguntaba a los chavos que están conectados que si alguien tiene prendas de este tono, de rosa, rosa mexicano, y primero se sorprendieron de que las chicas que trabajaban en Mexicana de Aviación utilizaran la vestimenta o bueno, su uniforme o la prenda de trabajo con el tono y con este diseño. Y también la mayoría contestaron que sí, desde blusas, camisas, de diferentes elementos bordados. O sea, yo creo que todos, si no en este momento, la mayoría hemos tenido o tenemos alguna prenda con este color y de alguna manera nos identifica, aunque a veces no sabemos por qué, pero sabemos que ahí está y que está muchísimo más presente de lo que nos hemos dado cuenta. Y ahorita pues nos estás dando solo algunos ejemplos. sí, el logotipo de México, que es la imagen turística para promoverse a nivel internacional, pues también este color fue tomado en cuenta, ¿no? Por lo mismo, porque se sabe que es parte de la identidad mexicana. Y algunos eventos de diseño también lo hemos visto, ¿no? Que han incorporado este tono a sus ediciones. Lo hemos visto en Mercedes-Benz Fashion Week, lo vimos en el World Design Capital cuando se le celebró en el 2018, que para poder identificarse de todos los eventos, bueno, este es un evento que se hace cada 2 años, pero bueno, cada edición lo van haciendo con un color representativo del país sede, ¿no? De la ciudad sede. En este caso lo hicieron también rosa. Y lo vemos abajo también en el Mexico Capital Design, que fue un evento que se hizo en Beijing. También la representatividad de México fue a través del color, ¿no? Del rosa mexicano. Por Ay, aquí, aprovechando ese paréntesis, y si quieres deja esa diapositiva, Renata nos pregunta que la siguiente, donde ya salía el uniforme de fútbol, ah, nos pregunta Renata que si precisamente en esa época relacionar o si hubo como alguna dificultad en relacionar el color rosa con México y que no fuera relacionado o como un estereotipo relacionado con el género. ¿Tú que ubicas muchísimo más eso? ¿Se suscitó por ahí un poco o no hubo problema, sino que estuvo muy bien encaminado con Ramón como embajador de este color? estuvo bien encaminado porque el tono hablaba de México como algo alegre, como algo festivo. Entonces no se veía tanto como el género, ¿no? Porque pues, lo que decía, ¿no? O sea, no lo ves propiamente usándolo en una persona, ¿no? Lo vemos en todas partes y pues, por tal no tiene género, ¿no? Lo consumimos, lo vemos en el papel picado en las ofrendas, lo vemos en los juguetes. Entonces, realmente este tipo de tono, que también es un tono como muy subido, muy, muy quemado, no hablaba de alguien en especial, sino hablaba de algo como una identidad, como un país. Entonces, esa fue la particularidad de este color vibrante que hizo que realmente se identificara con México, con la alegría, ¿no?
Y bueno, en medio vemos, por ejemplo, bueno, ya hemos visto la playera de León, que también es rosa. Para Juegos Olímpicos también han sacado versiones en rosa. Lucha libre también lo hemos visto. Y en medio se supone, está filtrada esta información, que la próxima playera de la selección mexicana va a ser rosa mexicano con negro. Todavía esperamos que si lo van a confirmar o no, pero bueno, Ya esta, nos estás spoileando. Si no es, te vamos a reclamar a ti. pues eso fue lo que sacaron los medios, ¿no? Entonces, como vemos, sí es parte de la identidad, ¿no? O sea, no, como dices, no hay como un género como tal. Algunos diseñadores mexicanos lo han retomado, ¿no? También lo hemos visto en el trabajo de Lidia Lavín, de Carla Fernández, de Pineda Cobalín, de Chris Goyre, ¿no? Este mismo color intenso que nos sigue hablando de una identidad mexicana, de ser mexicano, de alegría, ¿no? Otro de los trabajos más importantes de Ramón Valdosera fue promover el rebozo a nivel mundial y que a nivel nacional se usara. Consiguió esta portada de la revista Life en su edición estadounidense. Durante 1950 hubo una primera edición que estaba dedicada a México. Para esta edición, el fotógrafo Leonard Macombe fue el encargado de venir a México y poder generar toda la parte fotográfica. Lo que hizo Valdosera fue llevar a Leonard a un centro rebocero en el Estado de México y luego de ahí se trasladaron a la Ciudad de México y en el Hotel Reforma, una de las modelos, que era de las que colaboraba mucho con Ramón, que es Norma de Landa, se puso el rebozo y la fotografiaron para la portada. Esto lo que ayudó fue a generar una idea diferente del rebozo también, que no nada más estaba dada para cierto cierto sector del país, ¿no? Sino que realmente era una prenda muy versátil y que podía utilizarse en cualquier momento. Entonces siguieron las campañas constantes de Ramón Valdosera promoviendo el rebozo mexicano, ¿no? Adaptándolo también como un insumo textil que se pudiera aplicar en prendas, no necesariamente llevarlo como tal, como la prenda. Para este momento creo que, no sé si muchos de ustedes han visto que pareciera que los esfuerzos de promover el rebozo han sido como desde hace unos años, pero si nos damos cuenta, ya hay muchos años atrás, mucho trabajo atrás, donde realmente esta idea de promover esta prenda ha sido muy, muy, muy fuerte. Otra cosa muy épica que no nos damos cuenta es que Ramón Valdosera promovió la idea de los trajes regionales de los estados. No sé si, por ejemplo, tú recuerdas que de repente te decían que recortaras de una monografía toda la información, ¿no? Y pegaras como el traje regional de cada estado. Pero luego pensabas pues es que nadie se viste así, ¿no? Yo lo he visto y no hay nadie que se vista así. Pero realmente la idea del traje regional era que se pudiera sintetizar de alguna manera toda esta cultura, todo este trabajo que se hacía en el Estado a través de una prenda, a través de la indumentaria, que no necesariamente fuera algo artístico, sino algo que se pudiera llevar. Pero también esta historia es muy curiosa, porque Ramón Valdosera en los 50 fue invitado a un concurso de Señorita México. Obviamente ya sabemos que es para seleccionar a la representante que va a ir a competir a nivel internacional a Miss Mundo o a Miss Universo. Pero bueno, en este concurso, cuando le invitan de jurado, él se da cuenta de que algunas competidoras, cuando pasaron esta parte de traje regional, pues no tenían identidad. Realmente iban vestidas muy, muy al estilo de Carlota, muy al estilo victoriano, muy de quinceañera, y realmente no representaban y no reflejaban nada. Entonces, Ramón Valdosera fue como muy inquieto siempre y se dio cuenta de que allí había algo, ¿no? De que estaba pasando algo. Se pone a investigar y se da cuenta que efectivamente muchos estados no tenían identidad en cuanto a indumentaria. Entonces él empieza a hacer una campaña que se llamaba El pueblo los necesita. A través de esta campaña que hace eco en diferentes gobiernos, tanto municipales como estatales, es como él empieza a propiciar la idea de que cada estado necesitaba tener una identidad a través del indumentario. Y es así como él logra
diseñara algunos de estos trajes regionales, como el de San Luis Potosí, el de Quintana Roo, el de Tabasco, el de Nuevo León, que por cierto, particularmente el de Nuevo León todavía se llama vallosera y se utiliza para bailar polka regional, el de Aguascalientes, el de Veracruz, en la versión huasteca, también él la diseñó. Es como empieza a dotar y a coadyuvar esta idea de identidad a través de la moda. Estas son algunas prendas que él diseñó. Este es su último shooting que él tiene para una revista que se llama Harper's Bazaar. Y en esta revista él le hacen un homenaje, ¿no?, a sus prendas. Si nos podemos dar cuenta, toda esta parte histórica que él trata de reflejar en sus prendas, toda esta síntesis de toda su investigación, se logra plasmar muy bien. Pero a través de esas prendas nos podemos dar cuenta de que siguen trascendiendo años, décadas, de que siguen pasando, ¿no?, de generación tras generación. Entonces, pues él ha logrado posicionar su trabajo a través del tiempo. Obviamente, para los que no estuvieron la vez pasada, hablando de Ramón Valdosera, él nació en 1918 y falleció en 2017 a los casi 99 años. Entonces estamos hablando de que trabajó más de 80 años tratando de promover esta idea, ¿no? También en la historieta, él es reconocido como uno de los pilares principales, ¿no?, de la historieta en México. Y todo esto lo logra plasmar en este libro que se llama 3000 años de moda mexicana. Él termina de escribir este libro en 1969, pero desafortunadamente es hasta 1992 que logra ver la luz este libro, gracias al apoyo de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido. Y en este libro él plasma todos esos trabajos, ¿no? No es tanto antropológico este libro, sino habla un poco sobre los estilos, las costumbres y las tradiciones de la forma de vida. Y la segunda parte, la parte anecdotaria de él, de cómo fue que empezó a comenzar esta idea de moda mexicana. La verdad, este libro es un poco difícil de conseguir, está en algunas bibliotecas, pero estamos por sacar la versión digital, que igual espero, si tienen el interés, lo puedan adquirir. Bueno, por todo esto, Ramón Valdosera es considerado el padre de la moda mexicana y del padre del rosa mexicano. Y voy a terminar con esta frase, que de hecho con esta frase termina el libro de 3000 años de moda mexicana, que él dice que lo más importante es que se necesita comprender que la única forma de proyectarse hacia lo internacional es con lo nacional. Y les dejo nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Ramón Valdosera Artista, en Instagram r.valdosera, y bueno, mi Instagram igual si tienen alguna duda o comentario, también es ray.jba. Ahí antes de terminar de cerrar, en unos minutitos más, igual si alguien tiene dudas, que nos la escriba para que Ray nos pueda contestar, pero algunos mencionaron que conocen el libro de 3000 años de moda, que algunos ya igual les habían recomendado la charla pasada, que por ejemplo que en estos concursos de belleza siempre el traje, independientemente de si representa un estado, que cuando las mujeres mexicanas lo portan suele ser el más llamativo o muy interesante o muy creativo, y muchas veces recurre a los colores y las formas que sin duda están ligadas al trabajo de Ramón. También pues están sorprendidos y sorprendidas precisamente pues de conocer parte del personaje, y eso que ahorita solo hablamos de una de las esferas, tal vez la más conocida, pero les digo, en la otra charla abordamos muchísimo más de una manera muy rápida, pero también importante. También nos dicen que sí, lo mismo en los concursos, como de alguna manera ha permeado ese diseño o estilo, y un orgullo que haya sido y siga siendo un representante de nuestra cultura a través de muchas cosas, pero en particular pues del color, que es muy alegre y cálido.
Eh, Igual regresa un poquito también la frase, Ray, para que la vean y otra vez ponemos tus redes, nada más para que la tengan presente. Y pues aquí, por ejemplo, él visualiza precisamente ese alcance, pero sin perder las raíces. Algo que me ha dejado, por ejemplo, las pláticas con Ray, es justo eso, que él para llegar o trascender y ser tan certero con sus objetivos y con las cosas que realizó a lo largo de su vida, siempre se echó un clavado o tuvo muy fuerte y arraigado el sentimiento de su origen, del país, este sentimiento nacional, y lo tenía tan fuerte en su persona que absolutamente en todo lo que hacía lo veía reflejado y se notaba la calidad y el amor en esas cosas, en su sentido y para lo que él representaba nuestro país. Entonces, me gusta mucho esa frase. Si quieres, ponemos de nuevo tus redes, Ray. Y pues nada más, se están despidiendo, les encanta saber de las tradiciones, orgullosos de ser mexicanos, que a veces nos olvidamos de que tenemos muy cerca esto y pues es muy valioso. También nos mencionaron justo que Luis Barragán y muchos otros artistas, no solo en la arquitectura, sino en diferentes ramas, recurren a este color. Y qué más, mucho que aportar al mundo y que sí, sin duda, por ejemplo, hay en la arquitectura, como les digo, tanto en el diseño, aún en la moda, como lo vieron en los juegos del 68, el color y el sentido de identidad permeó y sigue permeando. Entonces, también los dejaría con algo que mencionó Ray. Finalmente, este color no es necesariamente de un género, sino es algo muchísimo más profundo. Y qué padre si en algún momento lo vemos, lo reconocemos y también lo utilizamos porque sí es y seguirá siendo un signo de identidad nacional. Entonces, muchas gracias por su tiempo a los que se conectaron, por sus aportaciones, por sus opiniones, por estar respondiendo ahí las preguntas. Y pues los esperamos muy pronto para las siguientes charlas y actividades tanto de la universidad como del museo. No sé si quieras igual cerrar con otra cosa, Ray. Sí, bueno, obviamente ya no tocamos otras cosas como la parte de su incursión al cine, a la televisión, al teatro, también a la danza. Y pues bueno, la verdad es que yo que he tenido la oportunidad de ver parte de la colección, la verdad es que es enorme, ¿no? Es enorme y realmente esperamos que en algún momento se pueda hacer este museo. Ahorita también estamos preparando un museo virtual para que ustedes puedan consultar directamente o puedan ver parte de su obra, ¿no? Obviamente la clasificación por la cantidad de piezas logra hacer que se vuelva a ser un poco más lento, pero bueno, de poco en poco vamos a ir como dando a conocer todo lo que hay, ¿no? Y de igual manera en las redes sociales, pues también vamos difundiendo, ¿no? Esta parte a través de las fotografías o de pequeños videos. Pues los dejamos con eso. Si tienen oportunidad, échense un clavado en las redes sociales que les compartió Ray. De todos modos, donde lo pongan, Facebook o Instagram, Ramón Valdiosera o Rosa Mexicano, sí o sí terminan aterrizando en esas cuentas. Y conozcan un poco más, no solo de lo que se enfocó la charla de hoy, que tenía que ver con moda y este color tan emblemático, sino de él como un personaje trascendental, un mexicano muy importante. Entonces, muchas gracias, que tengan muy bonito jueves. De nuevo, muchas gracias, Ray, y nos vemos pronto. Contrario, nos vemos. Gracias a todos.